Gálatas 5, del verso 19 al verso 26. Vamos a leer el texto y vamos a orar y vamos a iniciar. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, en esta mañana te pedimos que tú puedas enseñarnos en el texto que tenemos por delante, pues tu voluntad, Señor, y realmente tu voluntad y la verdad del Evangelio está aquí expuesta claramente delante de nosotros. Entonces te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que traiga convicción a nuestro corazón y que podamos ver no solamente un diagnóstico de una condición, sino que también la esperanza que podemos tener en Jesús. Entonces bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana tenemos por delante esta porción que es, como se habrán dado cuenta, bastante clara y bastante directa. Hemos estado viendo las últimas semanas sobre lo que Pablo viene diciéndonos de la vida en el Espíritu versus la vida en la carne. Y decíamos de que finalmente la semana pasada que todos estábamos en una lucha. Si tú eres un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado ese nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, al poner tu fe y tu confianza en Jesús, tú sabes de qué estamos hablando. Es una lucha, es una batalla. Es como si, no sé si te gusta o no el box, pero es como cuando dos peleadores van a subir al ring. Y dicen, en este rincón, pesando tantos kilos, de acá, de acá, y pum, lo nombran, y ahí está Edgar, ahí estás tú, ¿no? Está tu carne. Y del otro lado está el Espíritu Santo. Y es una lucha que te subes al ring y es una lucha que va a ocurrir todos los días de nuestra vida. Esta es una pelea no a 12 rounds, no a 24, no a 18, es una lucha a todos los días de tu vida. Esos son todos los rounds que vamos a tener. Y es bueno saberlo porque a veces pensamos de que cuando venimos a Jesús, nuestros problemas se acaban. Y nuestros problemas no terminan ahí. Los problemas que tenían que ver con nuestra relación con Dios, con la eternidad, con nuestro destino en la eternidad, terminaron porque Jesús pagó por nuestros pecados y fuimos reconciliados con Dios. Pero ese día inició una lucha que es la lucha contra nuestra carne. Y decíamos la semana pasada de que como creyentes tenemos 3 enemigos. ¿Se acuerdan cuáles eran los enemigos? Es nuestra carne, el mundo y Satanás. Esos son nuestros adversarios. Ahora, Satanás tiene un gran aliado a su favor, nuestra carne. Nuestra carne es ese traidor que todos tenemos dentro, que le quiere facilitar su chamba. Pero finalmente es un enemigo, es un rival, un adversario muy serio que debemos de tomar muy seriamente para poder vencer y para poder realmente entender que podemos ir más allá y no tenemos por qué vivir controlado por eso. Ahora, algo que ya sabes, o si no lo sabes, lo vas a saber pronto, es que la carne, nuestra carne, y cuando hablamos de nuestra carne, no estamos hablando de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, podríamos decir, es neutral. Pero nuestra carne es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Lo que quiere controlarnos, lo que quiere dominarnos. Lo que se opone a Dios. La semana pasada veíamos de que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Y está así para que no hagamos lo que queramos, decía Pablo. Entonces nuestra carne realmente nunca va a quedar satisfecha. Siempre va a querer más. Es por eso que el que tiene asuntos con alcoholismo nunca queda satisfecho, siempre quiere más, o el que con drogas, o con sexo, o con pornografía, o con lo que sea, siempre quiere más, porque la carne nunca queda satisfecha. Esa es una realidad.
Nunca la carne va a decir, ya llegué a mi tope, ya no quiero más, ya te voy a dejar en paz, Edgar. Nunca. En este lado de la eternidad. Cuando seamos glorificados, cuando estemos en la presencia de Jesús, cuando nuestros cuerpos sean nuevos, ahí ya la carne nunca más nos va a molestar. Pero de aquí hacia allá, nuestra carne siempre va a estar presente. Y ese es un error a veces que como cristianos pensamos que ahora soy cristiano y ya la carne desaparece. Y no desaparece, sigue estando ahí. Nada más que entra otro protagonista a la escena, que es el Espíritu Santo, que está en nuestra vida, está dentro de nosotros, está sobre nosotros, está con nosotros, para precisamente ayudarnos en esa lucha. Es como un reino que está siendo batallado, que se está luchando para quién se queda en el trono, o la carne o el espíritu. Entonces es una lucha constante. Ahora fíjate lo que dice el verso 19. Pablo ha estado hablando de la carne y del espíritu, y aquí empieza como que ya a ponerle nombres. Estamos en una época de fútbol, es como esta es la alineación de la selección de la carne. Aquí están los jugadores, no es como que no son todos, pero son los mejores representantes probablemente de cada club. Aquí están los jugadores y empieza a decir, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, la carne es una fábrica de pecado. ¿Sabías eso? La carne es una fábrica de pecado. Produce pecado así, lo fabrica, lo hace. Y eso es así, nunca va a cambiar. No podemos esperar otra cosa diferente a nuestra carne. Es una fábrica de pecado. Y dice que es interesante la palabra que usa Pablo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiesta, que manifiesto es lo contrario a obscuro. Es algo muy evidente, es algo muy visual, es lo contrario a oculto, es algo público. Entonces Pablo dice, a ver hermanos, y le está hablando a cristianos, ¿ok? Dice, a ver, hablemos la neta, dice. O sea, la carne es muy evidente. O sea, no hay por dónde taparla, no hay por dónde decir esto nunca ocurrió, o yo nunca quise hacer esto. Esto es lo que es y lo que hay. Y si queremos entender realmente lo que es el Evangelio, tenemos que partir viendo nuestra realidad. Y nuestra realidad, y la realidad es esta, que las obras de la carne son muy, muy evidentes. La palabra de evidente también quiere decir brillando, o sea, es algo que brilla. Es interesante, Jesús dijo que nosotros teníamos que ser la luz del mundo, ¿se acuerdan? Pero aquí Pablo dice que son evidentes también las obras de la carne, o sea, es algo que brilla. Cuando no estás caminando en el Espíritu, cuando no estás caminando con Jesús, lo que va a brillar no es Jesús, lo que va a brillar son nuestras obras de la carne. Dice, son muy evidentes. Pablo está diciendo, a ver hermano, hablemos claro. O sea, si queremos ir al doctor a buscar una solución, tenemos que aceptar el diagnóstico. Si no aceptamos el diagnóstico del doctor, ¿cómo nos va a poder ayudar? Entonces, el asunto es, dice, son muy, muy evidentes. ¿Y qué es lo que puso en evidencia las obras de la carne? ¿Qué es lo que puso en evidencia el pecado? ¿Cómo podemos ver algo? ¿Qué es lo que nos permite ver las cosas? Es la luz. Gracias a la luz, prendemos un foco y podemos ver y observar dentro de un área, de un salón, de un cuarto, de donde sea. La luz nos ayuda a ver realmente lo que hay dentro. Y es de la misma manera, la Biblia nos dice que la luz es la que vino a exponer el pecado, la que vino a exponer las tinieblas. Mira, acompáñame al libro que está después de Gálatas, es el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, verso 11 al 14. Efesios 5, 11 al 14. Es el libro que está despuesito de Gálatas. Efesios 5, 11 al 14 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hablando de algo oscuro, algo que está guardadito, dice. Mas todas las cosas, dice, son puestas en evidencia. ¿Por qué dice ahí? La luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿a quién? Cristo. Cristo es la luz.
El que Jesús viniese es el acto de amor más sublime que Dios pudo habernos dado. El venir precisamente a eso, a traer su luz, a iluminar las tinieblas, a mostrar las cosas por lo que realmente era, a revelar nuestra condición. Y claro, cuando viene la luz y se prende el foco, pues obviamente el desastre se ve. Es evidente lo que va a revelar. Y tenemos que ser sinceros. O sea, muchas veces pensamos, no, yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien, nadie necesita de nadie. Y no es lo que Jesús nos dice. Él vino precisamente a eso. Él era la luz del mundo. La luz vino. Mira, vamos a Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Juan 3, 19 al 20. Todos no sabemos Juan 3, 16, pero esto está más abajito. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más que, dice ahí, las tinieblas, no amaron la luz. Se amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Dice, y no viene a la luz, dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces dice que realmente Jesús es la luz. Y que Jesús vino al mundo, pero nosotros los hombres no amamos la luz, amamos más las tinieblas, porque la luz ponía de manifiesto a nuestras obras, nuestra condición. Y ¿sabes qué? Es importante porque es el diagnóstico. Y es importante entender de que estas cosas que Pablo menciona acá son cosas con las cuales vamos a seguir luchando, aún siendo creyentes. La diferencia es que antes no podíamos dejar de hacerlas. Ahora, con Jesús en nuestra vida, con el Espíritu Santo en nuestra vida, la opción es diferente. Tienes la posibilidad de elegir. La semana pasada hablamos de la libertad, ¿se acuerdan? Pero la libertad puedes usarla para las obras de la carne o puedes usarlas para servir a otros en amor, decía Pablo. Entonces Jesús te da una opción, nos hace libre y nos da una opción. Ahora, ¿cuáles son estos pecados? Mira, volvamos ahí a Gálatas. Algunos comentaristas, algunos expertos de la Biblia separan esta lista bastante larga en diferentes grupos. Primero, el primer grupo son los pecados de tipo sexual. Y vamos a ver cuáles son. ¿Son cuál? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es el primer grupo que Pablo menciona. ¿Y sabes qué? Pablo vivía en una cultura así, súper, donde todo gira en torno al sexo. Y vivimos en un mundo así. O sea, todo, la televisión, la música, la moda, o sea, es un énfasis que es predominante. Y no podemos tapar la visión de eso. Y Pablo dice, ¿sabes qué? O sea, estos primeros seleccionados de esta selección de la carne son estos. Dice adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es sexo ilícito fuera del matrimonio. Eso es sexo ilícito estando casado. Es tener relaciones con una mujer que no es tu esposa si estás casado. Y Pablo comienza con eso así, el primero en la lista. Después dice fornicación, y la palabra fornicación en el griego es porneia, de donde sacamos la palabra pornografía. Pero no está hablando únicamente de pornografía, sino que la palabra porneia que Pablo usa aquí para fornicación es una palabra que tiene un espectro mucho más grande que simplemente eso. Habla también de prostitución, de todo lo que tiene que ver con una conducta sexual ilícita no estando casado, o sea, siendo soltero. Entonces, Pablo aquí está numerando, está poniendo así en la mesa el diagnóstico y la realidad de nuestra carne. Que estas son las cosas que nuestra carne fabrica. Y ninguno de nosotros está exento a esto, ¿ves? Después habla de inmundicia, y la palabra inmundicia habla de una impureza moral. Y todo con la connotación obviamente sexual.
es una impureza moral. Unas traducciones lo ponen como una mente corrompida, que todo lo que tiene que ver con eso piensa enseguida mal. Puedes leer como referencia después Tito 1:15, por ejemplo. Y habla de lascivia. La lascivia básicamente es libertinaje, es vivir una vida sin frenos. No, pues yo hago lo que quiero, me acuesto con quien yo quiero, yo hago lo que quiero, nadie me dice nada, esa es mi vida, yo decido. Eso es lascivia. Eso es un producto de la fábrica, que es tu carne. Eso es lo que nuestra carne quiere fabricar, las obras de nuestra carne. Ahora, si tú estás en una de estas cosas, si estás viviendo en una de estas cosas, si estás viviendo en esto, el diagnóstico es no estás caminando en el Espíritu. Estás caminando en la carne. Tú puedes decir, yo soy cristiano hace años, pero estoy viviendo en una relación adúltera. No importa lo que tú me digas que eres un cristiano de hace años. No importa que me digas, hace años vengo a la iglesia. El diagnóstico de la Biblia es, si tú estás practicando, estás viviendo por años, por tiempo ya, y Dios te ha estado convenciendo de que eso está mal. Tú estás no viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne. O cualquiera de estas cosas, realmente, cada una de estas cosas. Y no podemos engañarnos, ¿ves? O sea, esto es bastante confrontacional, muy directo. Pero necesitamos ver esto para poder correr a nuestro Salvador, ¿ves? Si tú eres un cristiano o te llamas un cristiano y estás en una de estas cosas, tienes que arrepentirte. ¿Ves? Cada una de estas cosas en la lista no es una enfermedad, es un pecado. Hoy en día muchas veces la gente quiere ponerle la etiqueta de enfermedad a muchas cosas. Y cuando tú estás enfermo, básicamente la cura no depende de ti. Tú tienes que depender de otras cosas. Pero cuando la Biblia nos dice que es un pecado, ¿qué es lo que realmente es? La responsabilidad sí es mía. Es arrepentirme. Es arrepentimiento. Entonces, Dios creó el matrimonio. Ese es el perfecto diseño de Dios. Y el matrimonio hoy en día está súper desprestigiado. La gente dice, vamos a probar primero y a ver si resulta nos casamos. Ese no es el diseño de Dios. Por eso a la gente no le va bien. Porque está yendo en contra del diseño perfecto de Dios. No es, si nos va bien, nos casamos. Ya tuvimos relaciones, ya todo. Entonces, a ver si funciona, ahí pum. Dices, ¿cómo? No es el plan perfecto de Dios. Dios creó el sexo para disfrutarlo en una relación entre un hombre y una mujer. Con una mujer, con un hombre, un esposo y una esposa. Y esos son los límites que Dios ha puesto para que lo puedas disfrutar, para que pueda ser una bendición. Te sales de esos límites y estás en terreno peligroso. Y no es que Dios así es mala onda y que quiere como que no dejarnos disfrutar de las cosas. Absolutamente no. Por el contrario, Dios quiere que lo que Él creó lo puedas disfrutar al máximo. Y esto se disfruta y es una bendición cuando lo hacemos dentro de los lineamientos y dentro del diseño de Dios. Entonces, si estás viviendo así en una relación adúltera, si estás viviendo con tu novia o con tu novio, estás viviendo como una vida matrimonial pero no estás casado, y dices, es solo un papel, dices. Exactamente, entonces si es solo un papel, ¿a qué le tienes miedo? Pero es más que un papel, ¿ves? Es un pacto con Dios. Y cuando hacemos las cosas a la forma de Dios, tenemos la bendición de Dios para nuestra vida. Ahora, el segundo grupo, fíjate, son pecados, podríamos decir, espirituales. Fíjate lo que dice, verso 20, idolatría y hechicería. La palabra idolatría es importante entenderlo porque muchas veces tenemos esta idea de que idolatría es simplemente postrarnos ante una imagen, una estatua de piedra o de lo que sea. Y sí lo es, claro, también lo es. Pero es mucho más que eso.
Idolatría es poner en primer lugar a cualquier cosa o persona que no sea Dios o antes que Dios. Cuando tú y yo ponemos a alguien o a algo en primer lugar en nuestra vida, estamos siendo idólatras. Y a lo mejor no es una imagen, es una persona, es una relación, es tu trabajo, es el dinero. Podemos poner cualquier cosa en ese lugar como es lo más importante en nuestra vida antes que Dios. Y si eso está ocurriendo, estamos siendo unos idólatras. Y la Biblia siempre nos habla de que idolatría está relacionado íntimamente con servicio. O sea, yo voy a servir a lo que yo idolatro, yo voy a servir a lo que yo adoro. Estás íntimamente ligado. Cuando Satanás vino y tentó a Jesús, si tú haces esto, yo te voy a dar todos los reinos. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. La adoración está unida al servicio. Entonces, nosotros podemos hacer este ejercicio. Es a lo que yo sirvo, lo que mi vida hace, a qué le doy más tiempo, es una buena manera de identificar un ídolo en nuestra vida. ¿A qué le estás dando tu tiempo? Yo sé que todos trabajamos, tienen trabajos, eso no hay de otra, ¿ok? Pero tienes un horario. Ahora, si tú quieres seguir trabajando más allá del horario, porque estás obsesionado con tu trabajo, eres trabajólico, y eso está haciendo que sacrifiques a tu familia, tu relación con tu esposa, con tus hijos. Ahí hay un ídolo. Hay un ídolo. ¿Por qué? Porque ¿en qué gastas tu dinero? O sea, todo en qué gastamos lo que tenemos va a ayudarnos a identificar a quién adoramos, a qué Dios servimos. ¿Y sabes qué otra cosa importante con la idolatría que tenemos que tener presente? Es que somos transformados de acuerdo a lo que amamos y a lo que admiramos. O sea, tú admiras algo y tú estás como que reverenciando algo, tú vas a ser transformado conforme a tu ídolo. Te vas a parecer más a tu ídolo. No vayas ahí, pero en el libro de Oseas, después lo puedes leer, Oseas capítulo 9, verso 10, dice, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Ese es el diagnóstico de Israel. Dice, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Y está hablando de idolatría. El pueblo de Dios estaba idolatrando, estaba yéndose tras dioses ajenos. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú te estás transformando para mal. Y te estás pareciendo a lo que tú amas. Y por eso es peligroso, ¿ves? Ahora, nuestra esperanza como cristianos es que cuando Jesús es el Rey de nuestra vida, tú y yo somos transformados de gloria en gloria, dice. Y nos parecemos más ¿a quién? A Jesús. Eso es lo que dice 2 Corintios. Somos transformados de gloria en gloria y nos parecemos cada día más a nuestro Salvador. Porque Él es lo más importante para nosotros. ¿Ves? Adorar algo creado va a corrompernos. Cualquier cosa que no sea Jesús, que tú estés adorando, y no quiere decir necesariamente que te estés postrando, pero algo que es importante, tú vas a ser corrompido. Tu alma se va a corromper, mi alma se va a corromper. Pero si yo adoro al Creador, a mi Salvador, yo voy a ser transformado y voy a tener vida. ¿Ves? Por eso la adoración es importante, porque influye en tu vida, te cambia de acuerdo a lo que tú estás adorando o no. Todo lo que hacemos lo queremos hacer para adorar a Dios. No simplemente venimos y cantamos. Tenemos en la iglesia cristiana esta noción de que adorar es ir a la iglesia y es lo que hacemos 20, 30 minutos, 40 minutos antes de escuchar la predicación. Eso no es solamente adoración. El venir y cantar, levantar tus manos, es adorar a Dios, sí, pero no es todo. De hecho, la adoración verdadera comienza cuando sales de la escalera. Cuando vas al mundo real, a tu diario vivir, a tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tu escuela, ahí adoramos a Dios de la manera en que vivimos. Y ahí afuera demostramos realmente que si Jesús o no es primer lugar en nuestra vida.
Eso es adoración. Dice, idolatría es una obra de la carne. Después habla de hechicerías. Es otra que dice ahí, verso 20. Hechicerías. ¿Y qué quiere decir hechicería? También algunos lo traducen como brujería. Y toda esta cosa media supersticiosa de la gente. En los tiempos de Pablo, la hechicería y la brujería estaba vinculada con uso de sustancias ilícitas. La palabra hechicería en el original es la palabra farmaquía, de donde sacamos la palabra fármaco. ¿Sabías? Entonces lo que Pablo está diciendo acá es los fármacos, las drogas ilegales, no las medicinas así que son para nuestra salud, pero las drogas. Las sustancias ilícitas son obras de la carne, dice. Y en estos tiempos, como en algunos lugares, hoy en día ves que mucho de la idolatría, del ocultismo, siempre está vinculado ¿con qué? Con drogas y con alcohol. En los tiempos de Pablo era así, en nuestros tiempos es igual. Dice, eso también es una obra de la carne. Después fíjate cómo sigue la lista. Ya son pecados de tipo quizás sociales o como le quieras poner, pero fíjate, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces la lista es amplia porque dice, es esto y todo lo que se le parezca. Estamos atrapados. O sea, tú no puedes decir, no, yo no estoy en esta lista. O ¿sabes qué? Lo que a veces también hacemos es, ¿sabes qué? Adulterio es gravísimo, fornicación es gravísimo, pero ¿sabes qué? Ira no lo es tanto. ¿Y sabes qué? Está en la misma lista. Enemistades habla de hostilidad, de odio. Y eso ya te habla de algo que a lo mejor no es tan evidente, ¿ves? Está escondido en el corazón. El adulterio es algo que es muy visible, o sea, se ve y todo. Pero la enemistad, o sea, el odio, eso está muy tapadito en el corazón. No todos lo pueden ver. Pleitos, habla de peleas, de rivalidades, celos, o sea, la envidia y el deseo por algo que tiene tu prójimo. Iras, la palabra ira es interesante porque habla de arranques de ira. Eso es lo que realmente está diciendo, es un arranque de ira, una explosión de ira. Entonces, no, pues, o sea, ¿quién no se enoja de vez en cuando? Dice, es una obra de la carne. Así como que de repente estás así, y ¡prum! Algo se encendió y ¡ras! Vino así como que las palabrotas, o sea, todo, ¿no? Un arranque de ira. Dice contiendas. Y es interesante, la palabra contiendas quiere decir que es una ambición egoísta que produce una división. Una ambición egoísta que produce divisiones. Son contiendas. Después dice disensiones, que quiere decir partir en dos. Dice envidias, dice herejías. La palabra herejía es tomar una mala decisión que va a traer división también. Envidias es un deseo profundo por lo que no tienes. Ves a tu vecino que tiene esto y dices, pues yo también lo quiero. No lo tienes, no lo necesitas, pero lo ves y lo quieres. Sale el nuevo teléfono o el nuevo computador, el nuevo carro, y lo ves, no, yo lo necesito. No, claro que no. Lo queremos, claro, eso sí, es diferente. Nuestra carne lo pide. Como dice mi hijo, la carne todo lo quiere. Dice homicidios, o sea, asesinatos. ¿Y sabes qué es interesante? Porque ¿cómo llegas a un asesinato? Por envidias, por disensiones, por contiendas. Vas a llegar a algo tan extremo como eso, pero está en la misma lista, en la misma categoría. Decimos, sí, un homicida es algo, o sea, es gravísimo, y lo es, ¿ves? Pero nosotros tenemos esta conveniencia que decimos, sí, él debe de pagar, debe de estar no sé cuántos años en la cárcel, pero uno que se enoja,
no es tan grave, ¿verdad? Dice borracheras, o sea, exceso de alcohol. Ten cuidado con el alcohol. No uses tu libertad para aprovecharte de eso. Ves en la Biblia un montón de referencias a que el alcohol es peligroso. Y si quieres tener el control de eso, ten cuidado. Exceso de alcohol, te habla, la palabra original tiene que ver con intoxicación. Después termina la lista con orgías, y la palabra orgías tiene que ver con una parranda, con una pachanga, que el alcohol, o sea, no hay freno, pierdes la noción de todo. Dice, esa es la carne, eso es lo que nosotros fabricamos, lo que nuestra carne va a hacer. Y fíjate lo que dice, verso 21, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Sabes qué? Esta es una advertencia. Una amonestación es una advertencia. Pablo está advirtiendo a cristianos, como tú y yo. Dice, os amonesto, dice, o sea, los estoy advirtiendo, dice, como ya os lo he dicho antes. O sea, esto es algo que Pablo ya había enseñado con anterioridad. No es algo nuevo, pero es algo importante que Pablo considera necesario como para volver a reforzarlo. Os amonesto, os exhorto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los practicantes de estas cosas, su destino no es el cielo. Su destino no es la eternidad con Jesús. Por eso es grave. Por eso es importante esta amonestación. Por eso tenemos que poner atención a esto. Dice, no heredarán. Y aquí Pablo y es importante que no nos confundamos. Aquí Pablo dice una palabra súper importante, es practican. Dice, los que practican estas cosas. Y una práctica te habla de algo habitual, algo que ocurre constantemente. No es algo ocasional, sino es algo habitual, algo que ocurre todos los días, algo que ocurre constantemente, sin parar. Y dice, cuando esto es un estilo de vida, cuando estas cosas que están aquí nada más ocurren siempre, cuidado. Si esto está ocurriendo habitualmente en la vida de alguien, eso es un indicador de que esa persona no está caminando en el Espíritu, está caminando en la carne. Y el destino de esa persona no es la eternidad con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a una vida, ¿sabes lo que ocurre? Hemos dicho hasta el cansancio de que nuestra salvación no tiene absolutamente nada que ver con nuestras obras. La salvación es algo que Jesús nos da, es un regalo, la salvación, que la hacemos nuestra mediante la fe y poner una confianza genuina en Jesús. Pero cuando eso ha ocurrido, un nuevo nacimiento ha ocurrido. Y el Espíritu Santo ha venido a vivir a nuestra vida. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Cambios. Nuestra vida va a cambiar. Seguramente no somos todo lo que debiésemos de ser, pero no somos lo que éramos antes tampoco. ¿Ves? Si nuestra vida sigue exactamente igual, si seguimos exactamente igual, viviendo y practicando, esa palabra importante, practicando habitualmente estas cosas, estamos caminando la carne. Y quizás, no ha ocurrido un verdadero nacimiento en nuestra vida espiritual. ¿Ves? Esto es como esas revistas que salen a veces. Haz el test para ver si esto, contesta estas 20 preguntas. Nada relevante. Esto es relevante, esto es importante, eso es eternidad. Y la Biblia dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Dice, no, pues yo no he matado a nadie. Pero te vives peleando con tu esposa o con tu esposo. Y te peleas por cosas absurdas, por el control remoto de la televisión. Te peleas por un celular. O sea, es más importante un celular, la televisión, el auto, que tu relación con tu esposo o tu esposa. ¿Qué onda?
Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, si estamos caminando o no. Importante, ¿qué estás practicando? ¿Qué estás viviendo? ¿Ocasional o habitual? Ahora, importante, estos no son enfermedades, ¿ok? Estos son pecados. Y los pecados necesitan arrepentimiento. No necesitas ir con alguien más, necesitas venir a Jesús. ¿Ves? Si tienes problemas con la parte sexual, necesitas saber de que necesitas venir a Jesús. Si tienes cualquier tipo de lucha sexual, tienes problemas con mujeres, tienes problemas con hombres, tienes problemas con alguien del mismo sexo, Jesús le da la bienvenida a todos. Tú puedes venir a Jesús. ¿Ves? Él te puede hacer libre. Él te puede perdonar. Él te quiere perdonar. Él te ama. Y dio su vida para que ese pecado no se interponga entre tú y Él. Pero tienes que venir a Jesús y tienes que aceptar su diagnóstico. Porque si no aceptas el diagnóstico correcto, ¿por qué vas a buscar una solución? ¿Por qué necesitarías a Jesús si tú crees que haciendo lo que estás haciendo, estás bien? Pero ves, Jesús te ama y tiene la solución para ti. Es el mismo. Es Cristo Jesús. Fíjate, verso 22. Ahora hay un contraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. Ahora, acuérdate lo que hemos dicho muchas veces. Este libro está en un contexto donde Pablo está luchando porque el evangelio verdadero en Cristo Jesús se mantenga lo más fiel posible. ¿Por qué? Porque habían llegado estos hombres religiosos que estaban diciéndole a los creyentes en Galacia que sí, que bueno que habían creído en Jesús, pero era Jesús y algo más. Que era creer en Jesús y hacer otras cosas, guardar la ley de Moisés, y quizás la evidencia más importante para ellos era circuncidarse. Entonces el legalista dice, ok, yo soy bueno porque no hago estas cosas malas, ¿no? Y hay mucha gente que se siente orgulloso de lo malo que no hace. No, yo no voy aquí, yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo no digo malas palabras. Y pensamos que el cristianismo se trata de no hacer cosas malas. O, no, pues ahora voy a hacer buenas cosas. Y se trata de, pum, ahí nos lanzamos a hacer buenas cosas. Y no se trata tampoco de eso. Aquí dice más el fruto. No habla de obras, habla de un fruto. Y un fruto es diferente a una obra. Un fruto es algo que surge como resultado de algo. O sea, la obra se fabrica en una fábrica, pero un fruto sale de un árbol y tiene un proceso largo, natural, silencioso. ¿A cuánto has visto una plantación de manzanos ruidosos? Están en silencio. Pasa tiempo y empieza a salir la manzana, ¿ves? Y así son los frutos del Espíritu. Quizás no es nada espectacular en florecer, pero es espectacular cuando ves el fruto que da eso. Y es sabroso cuando agarras algo y te lo comes ahí. Dice, esos son los frutos del Espíritu. Y ¿sabes qué? No nos confundamos con los dones del Espíritu. Son cosas separadas. Los dones del Espíritu tienen que ver con lo que tú haces para Dios. Con una habilidad, con algo sobrenatural que Dios te regaló. Es algo que hacemos. Los frutos tienen que ver con quiénes somos. Tienen que ver con el carácter. Hoy en día hay un gran énfasis en lo que podemos hacer. Ves, incluso en los medios como pastorales, de líderes de iglesias, hay un gran énfasis en las habilidades que tú tienes. Ser un buen predicador, ser un buen comunicador y un montón de habilidades. La Biblia está más interesada en tu carácter, en quién tú eres. ¿Ves los requisitos para los pastores que Pablo le da a Timoteo, que Pablo le da a Tito? Y vas a ver que el 90% tienen que ver con ser más que hacer. Porque para Dios es más importante quién eres que lo que haces por Él.
¿Sabías eso? Entonces, los frutos del Espíritu tienen que ver con nuestro carácter, con lo que Dios nos quiere dar. Tiene que ver con permanecer caminando con Cristo, con permanecer andando en el Espíritu. Cuando estamos andando en el Espíritu, estos frutos van a venir y van a salir de nuestra vida. Estos frutos tú no los puedes fabricar. No se pueden imitar. Simplemente salen como resultado de permanecer en un lugar. Jesús dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Lejos de Él, nada podemos hacer. Entonces, estas cosas, estas cualidades de carácter que aparecen aquí, son cosas que Dios nos va a dar, que Dios te quiere dar, si tú estás andando en el Espíritu, si tú estás pegado a Jesús. No son producidos por mí, son producidos por el Espíritu Santo en mí, en ti. Ves estas cualidades y estas características y es Jesús graficado. Jesús tenía todas estas cosas. Y el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a mi vida y nos quiere dar lo mismo. Y Dios nos quiere dar todo esto, ¿sabías? Porque dice, es el fruto. No es frutos. ¿Te diste cuenta en esa palabra? Es singular, no es plural. Las obras de la carne son muchas y a lo mejor tú puedes estar batallando con una o con dos. Pero Dios quiere darte toda esta lista, todo este fruto te lo quiere dar, se lo quiere dar a cada cristiano. Esto que está aquí debiese ser una característica. Cada una de estas cualidades en todos los cristianos, todas. Porque no son frutos diferentes, es uno solo. Tú no puedes decir, yo solo necesito paciencia. No lo necesitas, sí, pero también necesitas todo lo otro. Y Dios te lo quiere dar. Y sabes que mi tarea, tu tarea, no es fabricar estas cosas. No vas a poder. ¿Has visto esas cosas a veces en las mesas? Me acuerdo de la mesa de mi abuelita, que tenía un canasto de frutas ahí. Y de niño viví engañado toda mi vida pensando que eran frutas de verdad. Y decía, ¿y cuándo se echan a perder? Digo yo. Nunca se echan a perder, eran de plástico. Y se veían muy reales, pero no las podías ni morder, ni comer, ni oler. Algo ficticio. Y a veces eso queremos nosotros, como imitar ciertas cosas. Entonces son solamente para decoración, pero no tienen vida. A lo mejor eso es lo que somos, simplemente decoramos, pero no hay vida en nosotros. Dios quiere darte vida. Quiere que al estar pegado al árbol, los nutrientes que Él te da pasen a ti y traigan vida y produzcan fruto. Jesús dijo que Él nos había puesto para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Que no se eche a perder. Entonces, ¿cómo se da el fruto? En silencio, con tiempos prolongados. ¿Ves? Un granjero, su vida quizás no es muy emocionante. Dice, un soldado, sí, eso es. ¿Cuántas películas de soldados has visto? Un chorro. ¿Cuántas películas de granjeros hay? Dice, no hay emoción ahí. Necesitamos acción. Pero sabes que el fruto se produce con tiempo. Hay que esperar y se va dando. Y vas viendo las señales, empieza a florecer, empieza a crecer a su tiempo. Ahora, fíjate cuál es el fruto, es amor. Y sabes que es así de sencillo, el fruto es ese, el fruto es uno, es amor. Y todo lo que viene después son los diferentes ángulos del amor. Pues dice, el fruto es, y la palabra original es ágape, es el amor de Dios. El amor que el hombre no puede fabricar, no puede comprar, no puede imitar. El amor puede imitar quizás otros tipos de amor, pero el amor de Dios no lo puede imitar. El amor ágape, ¿cuál es ese amor? El amor que se sacrifica, el amor que no espera nada a cambio. El amor que da todo sin esperar nada. Ese es el amor con que nos amó Jesús. Y ese amor, mis amigos, no lo podemos comprar, no lo tenemos nosotros, tenemos que recibirlo de parte de Dios. Ese es el amor con que Jesús quiere que nos amemos unos a otros. Cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos, le dice, ámense unos a otros. Oh, ¿y quedó hasta ahí? No. Dice, ámense como yo los amé. Ah, ya, eso ya no me gustó. Pues yo puedo decir, yo te amo, pero pues según el criterio de Edgar. ¿Ves? Pero otra cosa es decir, te estoy amando como Jesús nos amó.
Son palabras mayores. Y si eres sincero, como espero que lo seas, tenemos que llegar a la conclusión de que no nos amamos así. ¿Ves? No nos amamos así. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros, dándonos de su amor. Gozo. Habla de satisfacción, de gozo, de contentamiento. De un contentamiento que no depende en lo absoluto de tus circunstancias. Hoy en día la gente está corriendo tras la felicidad y nunca es feliz porque siempre lo mejor está por delante. En cambio, lo que nos da Dios es gozo, ya lo tenemos ahora. Ya estamos satisfechos. Disfruta las cosas que Dios te da de otra manera, porque tu vida no depende de eso, tu felicidad no depende de eso. Lo único que van a hacer las cosas temporales y terrenales es dejarte con más sed. Es como querer saciar tu sed con un refresco. Quizás es temporal, pero después te da más sed. Necesitamos agua, lo que la mujer samaritana necesitaba. ¿En qué había querido satisfacer su sed esa mujer? En relaciones sentimentales. Había estado casado 5 veces y el hombre con el que estaba ahora ni siquiera era su marido. Y pensaba ella que de esa manera ella iba a satisfacer su sed. Y Jesús le dijo, si tú tomaras del agua que yo te doy, nunca más vas a volver a tener sed. ¿Sabes por qué nos peleamos? ¿Por qué te peleas con tus hermanos? ¿Por qué te peleas con otros? Porque tú estás pensando, yo estoy pensando que la otra persona tiene que aplacar mi sed. Tiene que hacer lo que yo quiero. Y como no lo hace, nos peleamos. Cuando realmente tenemos que darnos cuenta que Jesús vino a satisfacer nuestra sed. Jesús vino a eso, a darnos gozo, a darnos paz. Paz con Dios y paz de Dios. No puedes tener la paz de Dios si primeramente no has hecho la paz con Dios. ¿Y cómo haces la paz con Dios? Viniendo a Dios a través de Jesús. Aceptando su sacrificio como una sustitución para ti y para mí. Siendo perdonados. Paciencia, es aguante. Esa palabra no me gusta. Y veo que Dios lo sabe. Y me ha hecho esperar muchas veces, en muchas cosas, mucho tiempo. A veces digo, Dios, dámelo ahora. O sea, qué oración más contradictoria, ¿no? Dámelo, pero dámelo ahora. O sea, no quiero esperar. Pero paciencia es aguante, es resistencia. Es una carrera a largo plazo. Benignidad te habla de benevolencia. Bondad te habla de amor en acción. Amor en acción para tu prójimo. Hacer el bien. Fe. La palabra fe te habla de confiabilidad. Y sabes, es importante eso. ¿Qué tan confiable eres? ¿Eres confiable para tu jefe en tu trabajo? ¿Eres confiable? O sea, si tu jefe viene y te dice, espero que hagas esto, ¿puedo confiar en ti? Ese es un fruto del Espíritu. De esa fe está hablando ahí, de confiabilidad. Y dice, sí lo hago. Y a la mera hora no hacemos nada y después nos metemos en problemas. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo está muy interesado en que seas alguien confiable para los demás. Mansedumbre. Mansedumbre es poder bajo control. Jesús era manso. Él tenía todo el poder para reaccionar de una manera diferente, pero no lo hizo. Fue manso, fue humilde. Eso es mansedumbre. Es alguien que tiene todos los derechos y toda la capacidad para reaccionar y decide, no lo voy a hacer. Necesitamos de eso, ¿verdad? Templanza. Dominio propio. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de cosas que hemos dicho o que hemos hecho? Nada más porque fue así, ¡paz! Yo un montón de veces. Y dice, ay Señor, otra vez. Dominio propio. Templanza. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a decir, no lo hagas, no necesitas hacerlo. Tranquilo. Cuando alguien viene y te ha ofendido, mi carne va a decir, pues yo le devuelvo la misma y peor, ¿no? Pero el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí para decirte, hey, no es necesario. Ya no tienes que
hacer lo mismo. Puedes hacerlo, pero ya no estás obligado a hacerlo. Ya la carne no tiene por qué controlarte. ¿Ves? ¿Cuánto necesitamos dominio propio? ¿Verdad? O sea, esto es algo que usamos todos los días. A veces hablamos antes de pensar. El Espíritu Santo nos va a ayudar a pensar antes de hablar y controlar eso. ¿Ves? Entonces, todas estas cosas tan necesarias, Dios las quiere poner en ti. Dios las ha puesto en ti si tú has nacido de nuevo. ¿Qué es lo único que Jesús pide de nosotros? Ok, Dios dice, yo voy a poner mi espíritu en ti. Mi Espíritu Santo va a hacer estas cosas en tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, lo que dijo Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Es negarte a ti, olvidarte de ti mismo. ¿Sabes cuál es el ídolo más grande que existe? Es el que ves todos los días frente al espejo. Ese es el ídolo más grande, somos nosotros. Entonces, el rival que hay que quitar de la escena somos nosotros. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, muere. ¿Ves? La nueva vida que vino a darnos Jesús, para una nueva vida, la vieja vida debe de morir. Tiene que morir, el viejo hombre tiene que morir, la carne tiene que quedar atrás, ¿ves? Eso nos pide Dios, eso nos pide Jesús si le queremos seguir. Él nos da esto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte si queremos seguirlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, ya para terminar, dice, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ves? Ahí está la solución. Ok, todos estamos enojadísimos, fastidiados con la carne. O sea, nomás, ¿cómo le hacemos? Ahí está. La solución es crucificar la carne. O sea, no la pones así como que a un lado nada más. Tiene que morir. Tiene que ser crucificada. Siempre decimos, Jesús murió en tu lugar. Jesús murió en mi lugar. Y es verdad. Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Pero hay algo que también Pablo nos dice en Romanos 6, y ahorita vamos a leer un texto. Pero ¿sabes qué? Nosotros también morimos con Jesús en la cruz. Ese es el otro lado de la moneda. No es que tú tienes que ir a crucificarte a una cruz, pero cuando tú pones tu confianza en Jesús como tu Salvador, tú también estás muriendo en esa cruz. ¿Por qué? Porque te estás identificando por fe con Cristo. Y al identificarte con Él, al poner tu fe y confianza en Él, no solamente Él está muriendo por ti, tú estás muriendo juntamente con Él. Tu carne está muriendo con Él. Mira, vamos a Romanos. Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice ahí? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te has sentido así? Pues nada más quiero hacerlo, pero nada más no puedo. Esa es la carne. Dice, en mi carne no mora el bien. No esperes nada bueno de tu carne. No esperes de que tu carne te diga, sí, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, te voy a echar porras. No, no lo va a hacer. La carne va a querer obstaculizar tu relación con Dios. Vas a empezar a bostezar, te va a dar sueño. Créeme, son tácticas que ya he vivido en mi propia vida. Porque la carne no quiere saber nada de Dios. Entonces, si tú te guías por eso, pues tengo sueño, ya no voy a orar. Y te vas a hacer otra cosa y pum, te despiertas enseguida. O agarras la Biblia y empiezas a cabecear. Y vas frente a la computadora y estás bien despierto. ¿A poco no? ¿O soy solo yo? Es la neta. O sea, seamos, como dice, hablemos claro, dice Pablo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es la carne. La carne no quiere saber nada de Dios.
absolutamente nada. Dice, no mora en mí el bien, no mora bien la carne. Capítulo 8, verso 6. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, ocuparse de la carne, ocuparse del Espíritu. ¿Qué vas a decidir? Puedes ocuparte de la carne, o sea, darle comida a la carne. O decir, no, ¿sabes qué? Voy a hacer morir de hambre a la carne. Y voy a enfocarme en mi espíritu. Voy a trabajar, voy a esforzarme en las cosas espirituales. Esa gracia que habla Pablo, que nos esfuerza y nos ayuda a esforzarnos en la gracia. Y voy a fortalecer mi espíritu. Un predicador lo ponía así, dio un buen ejemplo. Decía, o sea, la lucha entre la carne y el espíritu es como dos peleas de perros. Y le preguntaron a un hombre, ¿cuál es el perro que siempre gana? Y dice, al que le doy más comida. El perro que está mejor alimentado es el perro que va a ganar. Entonces, en tu vida y en mi vida, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Lo que más alimentas. Eso es lo que va a ganar. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11 al 14. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice Pablo, ok, la venida de Cristo está más cercana de que cuando creímos. El Señor viene pronto, ¿sabías eso? Jesús viene pronto. ¿Qué estamos haciendo? Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de la luz. Andemos como de día, o sea, transparentemente, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y fíjate, y no, ¿qué dice ahí? Proveáis para los deseos de la carne. O sea, te habla de que la carne tiene deseos y los va a seguir teniendo todos los días de tu vida. Y tenemos que enfrentar eso. Pero ¿cómo podemos lidiar con ella? Dice, no proveyendo, dice, para los deseos de la carne. No proveyendo para los deseos de la carne. Volvamos a Romanos 8, pero verso 13. Romanos 8, verso 13. Versos 12 y 13 dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Esa es la vida que te espera si estás andando en la carne, en adulterio, en fornicación, en pleitos, en todo eso que vimos. El resultado es muerte. Dice verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. ¿Cómo hacemos morir a nuestra carne todos los días? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obrando en tu vida, en mi vida, va a mantener a raya a la carne. Entonces, ¿en quién estás andando? ¿Quién está guiando tu vida? Cuando dice aquí andemos, es avanzar. ¿Quién te da la fuerza para avanzar? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Tu carne, tus deseos o el Espíritu Santo? ¿Ves? Dios es tan bueno que nos mandó al Consolador, otro igual que Jesús, para estar con nosotros hasta el último día cuando Él nos lleve. Entonces no estás solo. No estás solo porque todos los que estamos acá estamos en la misma lucha. Tú no puedes decir, ay, ¿cómo estas personas luchan con esto y con el adulterio y con esto y con los deseos así? A lo mejor tú no estás luchando con eso, pero tú estás luchando con otras cosas. Y estamos todos en la misma lista. Que eso nos dé humildad, nos quite el orgullo de pensar que ciertos pecados son más graves que otros.
y nos transformamos en personas moralistas, cuando la realidad es que todos necesitamos de la gracia de Jesús y todos necesitamos de su Espíritu para vivir cada día. Entonces, pidámosles a Dios siempre, llénanos de tu Espíritu. Que tu Espíritu gobierne mi vida y que tu Espíritu sea el que me guíe, que tu Espíritu mantenga a raya mi carne, porque si no, va a ser muy evidente lo que la carne va a querer hacer. Te dices ser cristiano y estás practicando estas cosas, estás haciendo estas cosas en forma habitual. ¿Qué necesitas hacer? Venir a Jesús, a arrepentirte. Andar en el Espíritu, comenzar a obedecer lo que Dios te dice. ¿Eres un no cristiano? Dices, no, pues yo no sabía que eso estaba mal. Necesitas venir a Jesús, a arrepentirte. Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a salvar. Y te va a dar de su Espíritu, que te va a dar un nuevo corazón, nuevos deseos, para que ahora puedas andar en su palabra y poder hacer y poder ser eso que nunca podías ser antes en tus propias fuerzas.